una mesa de diálogo, una especie de mesa bipartita en la que la AFA y el gobierno iban a tratar de llegar a una solución. Bueno, eso es lo que bien explica la AFA luego en un comunicado. Y claramente esa mesa no logró su objetivo, o por lo menos no se intentó lograrlo. Eso es lo que dice la AFA, que presentó una propuesta y que el gobierno no atendió. En ese contexto, ahí vemos el título de aquel comunicado que tiene ya algunos días: la mentira a la orden día, la única verdad es la realidad. Bueno, sí. Perdóname, una cosa que queda clara ahí también es que la única verdad es la realidad, también es obviamente, no es solamente un comentario al pasar o una defensa del club, también lógicamente hay una acción partidaria, sí, pensando en principalmente en aquellos que manejan la comunicación de la AFA, como Tobillino, por ejemplo, que demuestra un aparato peronista contra. Sí, claro. Exactamente, porque además lo que hizo el gobierno fue una argucia, una treta administrativa, porque en realidad lo que hace es modificar la alícuota del decreto vigente en vez de imponer su nuevo decreto. No solo con ese 13,06 que decía Franco, sino con un porcentaje extra que se agrega durante un año, que pasa al 18,62 el total. Es brutal para los clubes esa suma. Estamos hablando de que si vos empezás a sumar las cargas sociales, sumás el 5%, el 15% del jugador, el 0,5% de agremiados, de AFA, en una transferencia se llevan el 50% de lo que vale el precio de un jugador. Eso a un club como los argentinos, que se dedican a formar jugadores y todos los años tienen que vender para mantener sus finanzas, lo destruye. Había un caso emblemático que empezó a dar vuelta a partir de lo que estuvo investigando, Manu, que no sé si lo llegaron a ver. Era el caso con el que todos salieron, el caso de Franco Mastantuono, que fue el jugador al que dijeron, bueno, no, pará, vamos a empezar a nombrar cuánto tenía que pagar River si efectivamente estas cargas sociales sería de la alícuota que estamos hablando en este momento. Después, a partir de eso, se armó todo unas idas y vueltas que la vamos a explicar seguramente, pero que en total en la cuenta River tendría que haber pagado 12 millones de dólares por Franco Mastantuono, y ni hablar si... A ver, vende a Dadín, que es uno de los jugadores que está con la cláusula de 100 millones. Sí. Se empieza ahí a complicar. Y también otra cosa que no estamos diciendo nada, ¿no? Pero es el gobierno que vino a decir, que dijo que va a bajar los impuestos. Sí, va a cortar un brazo. Claro, ya cuánto brazo hay que cortar. Bueno, se queda sin extremidades. Claramente detrás de todo esto no está solo Javier Milei, está obviamente Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, o casualidad, funcionario de aquel gobierno que desencadenó la crisis de 2001 y que terminó justamente con una consecuencia para los clubes, que fue el 12-12. Sí. Justamente cuando se firmó este cambio administrativo para que los clubes paguen más, Sturzenegger salió con un tuit larguísimo. Acá solo tenemos un pedacito, si lo están viendo en YouTube o en la tele. Millonarios subsidios por los jubilados, dice Sturzenegger. Básicamente hablando de números que de hecho ya los clubes han desmentido, pero diciendo que esos millones que los clubes pagan en diferido y que obviamente por momentos pueden generar algún déficit, se los quitan a las jubilaciones de obviamente nuestros abuelos, los jubilados, que todos los miércoles van a sus marchas en el Congreso y los cagan a palos, que no están teniendo ningún tipo de ayuda de parte del gobierno. De hecho, tenemos la foto también por ahí. Hoy Javier Milei firmó el veto al aumento que iban a recibir los jubilados, en una foto donde se lo ve muy concentrado y con Karina Milei ahí al lado vigilando todo. Sí. Firma acá. Sí, ¿no? Porque resulta que le aumentaron a los clubes la alícuota, pero se cayó igual el aumento a los jubilados. Entonces no tenía tanto que ver con eso. Pero para responderle a Federico Sturzenegger fuimos a buscar voces autorizadas, fuimos a buscar gente que entiende del tema. En este caso César Francis, histórico dirigente de San Lorenzo, abogado, también dirigente de la Asociación Argentina de Tenis y del Foro de Clubes, que explicó la parte jurídica de esta medida y las intenciones, obviamente, detrás de esto. Tenemos que pensar cuál es la finalidad que busca el gobierno detrás de esta medida. Si la finalidad es reforzar el sistema jubilatorio realmente, o lo que está intentando es debilitar a los clubes
una vez más, ir a socavar a los clubes en pos de transformarlos en sociedades anónimas deportivas. No hay duda alguna que esta es la real intención que tiene el gobierno nacional. Es difícil creer que esté buscando reforzar el sistema jubilatorio y previsional de nuestro país y que el causante de ese problema sean los clubes, cuando es un gobierno que fomenta la informalidad laboral y no toma medida alguna para erradicar o reducir el trabajo en negro y clandestino. Digo, en atención a esta descripción y a este análisis, también tenemos que hacer un relevamiento de cuáles son los aportes, las tareas que brindan los clubes a la sociedad. Y claramente son aliados inescindibles de políticas públicas en salud, en educación, en cultura, y ni hablar en lo deportivo. Por eso no se puede comparar a un club con una empresa, y por eso tampoco se puede comparar a los institutos educativos de nuestros clubes con colegios privados. Son diametralmente opuestos en su funcionamiento, en su naturaleza y en su finalidad, y en el aporte que le hacen a la comunidad. Creo que el problema del sistema jubilatorio y previsional, las causas las tenemos que encontrar en otro lado, y no en los clubes de fútbol, que sin ellos, sin nuestros clubes, seguramente estaríamos varios escalones más abajo como país, como nación y como sociedad de los que estamos actualmente. Bien, es 18,62 el porcentaje que el gobierno le quiere sacar a los clubes. Imagínense ustedes, si cobran 100, casi 20 se van al gobierno directamente. Y después encima tenés que pagarle a tus empleados y pagar las cargas sociales y demás. La verdad que es un momento bastante complicado en cuanto a la relación clubes-gobierno, porque el gobierno va por todo, en realidad va contra los que no tiene que ir, ¿no? Porque después hace baja de retenciones a quienes más tienen guita. Lo cierto es que la gente acá en el chat también se manifiesta. Teresa Cataño dice: una vergüenza, el presidente necesita seguir robando a los pobres. Rolando Mota dice: se tienen que juntar todos los clubes. Al fin y al cabo, cuando nos juntamos todos por el mundial, éramos 5 millones. Con que juntemos el 10%, dice Rolando Mota. Y también dice: 2 huevos valen por 4 brazos. Y puede ser también. Clarito, contundente lo que dicen aquí en el chat de El Destape Deportes. Estamos en YouTube, estamos en el canal 20 de Telecentro, estamos en el 24/6 de la TDA y como siempre también estamos en AM 1070 para toda la información del deporte, tanto con SAT como Cancha Embarrada, y con lo que te va a contar Manu a continuación. Sí, exactamente, porque no solo fue la AFA la que salió con los tapones de puntas, hubo 2 clubes particularmente nombrados en el tuit de Sturzenegger, que eran River y Vélez, ¿no? Hablando de datos económicos, de ingresos, de balances y de lo que deberían haber pagado según el ministro de Desregulación en cargas sociales. Vamos a ver primero el comunicado de Vélez, solo un fragmento de aquel comunicado, con una postura muy a lo Vélez, ¿no? Muy de la escuela de José Amalfitani, como así mismo lo declaran en las primeras oraciones. Cada chico que entra al club es un campeonato ganado. Obviamente eso es una declaración de principios de nuestro inolvidable José Amalfitani. Es lo que para toda la comunidad del Club Atlético Vélez Sarsfield constituye una razón de ser. Y obviamente en un comunicado muy extenso lo que habla Vélez es de la importancia de la formación, la importancia de dar un espacio a jóvenes, a abuelos también, a la familia en general. Y el rol del fútbol, ¿no? Que cuando hablas de clubes de fútbol también hablas de esa función social que muchas veces es complementaria de la función del Estado, claro, más cuando el Estado se retira. Sí, claro, y principalmente el fútbol, a ver, para muchos los que entienden cómo funciona, es el balanceo de lo que puede ser la acción social y de lo que puede hacer el fútbol. Lógicamente, esto lo venimos hablando ya en varios, el fútbol muchas veces se intercruza y es la base fundamental de los clubes, que cuando hay alguna actividad que no termina de ser del todo sostenible, el fútbol ahí aparece como la sostenibilidad de los clubes. Y cuando hablamos de clubes no estamos hablando solamente, me imagino, vos recién nombraste el caso de Vélez. Sí. Vélez no es solamente un club.
Vélez es una escuela, Claro. Vélez es un terciario, Vélez es un terciario para profesor de educación física, una terciario de periodismo deportivo, al igual que River, al igual que Independiente, al igual que múltiples. Sí, de hecho, perdóname, pero por ejemplo Boca. Boca tiene un centro médico, porque muchas veces estamos hablando Claro, en la Boca, es verdad. Boca tiene un centro médico que actúa incluyendo el rol del Estado y da, entre otras cosas, urgencias a gente del barrio. Sí. Entonces, ya ahí directamente te estás matando con los clubes que están cerca de la gente, digamos. Exactamente. Sí, y te estás metiendo con cifras equivocadas, porque las cifras que bajó Sturzenegger, por ejemplo, dijo que Vélez aportaba mensualmente $12.000. Y Vélez, hablando del comunicado que Manu les contaba hace un ratito, en un párrafo dice: entre diciembre de 2023 y julio del 25, periodo correspondiente a la actual gestión, únicamente en concepto de transferencia de jugadores, Vélez contribuyó al régimen provisional con el equivalente de más de $4 millones, lo que representa 17 veces más de lo que equivocadamente se afirmó desde fuentes oficiales que el club aportaba mensualmente. Claro, Digo, exactamente. no solamente es ir contra los clubes, sino también empezar a meter falacias, ¿no? A decir lo que no es. Hay que tener en cuenta otra cosa, cuando Vélez aporta además, lo que hace es contribuir a un sistema solidario en el que los clubes más pequeños de nuestra organización del fútbol argentino, como pueden ser los clubes de la Primera C o los clubes del interior del país, del interior más profundo, o incluso clubes de Primera Nacional o de B Metropolitana que no hacen la cantidad de ingresos necesarios para cubrir todas sus prestaciones, obviamente la Seguridad Social la está cubriendo solidariamente los clubes grandes, los que más venden, los que más ingresos generan. Sí. De esa manera los clubes se cubren entre todos y por eso también salieron a hablar. Tenemos otro comunicado, tenemos el comunicado de River, el otro apuntado por el ministro de Desregulación Sturzenegger. Bueno, compromiso social y generación de valor para el país sin beneficio del Estado. River lo que hizo fue muy puntillosamente marcar todas las prestaciones que da el club, muchas de ellas incluso gratis. Habla de niños que se los lleva a la cancha por primera vez, de barrios marginados, habla de cobertura médica, habla de deportistas federados, de niños y jóvenes que también participan de la parte educativa. Bueno, un montón de detalle en el comunicado de River y además los números que también aclaran que no son los que planteaba el ministro Sturzenegger, en una clara intención, como decía Franco, de generar cierta discordia, cierta fake news detrás de esta situación para que obviamente quede en el imaginario popular esta idea de que los clubes están robando dinero, que en realidad no. Sí, totalmente. Y en consonancia con lo que decía Vélez hace un ratito, hay una parte del comunicado de River que también dice: como asociación civil sin fines de lucro, el club emplea a 1.484 trabajadores y realiza contribuciones al sistema previsional por 8.078 millones, año calendario 2024. Bueno, dice, gracias a una administración responsable sostenida desde 2013, claramente es el oficialismo que está de 2013 hasta la fecha, dice, para 2025 la inversión proyectada es de 29.547 millones. Y 5.172 son destinados a becas y 24.375 destinados a infraestructura. Exactamente. Evidentemente esto no es casual la elección de Sturzenegger, de los clubes a los que apuntó, porque apuntó primero a dos clubes que históricamente tienen buena gestión de sus recursos. Sí. En el caso Vélez marca que en su último balance dio déficit, pero generalmente da superávit. Explicó que fue por una situación particular. River es uno de los clubes que más superávit suele generar en el fútbol argentino. Son dos clubes poderosos y bien organizados. Apuntó directamente a los clubes que son ejemplo, modelo de gestión, que de hecho son dos modelos distintos de gestión. Y además no fueron los únicos clubes que salieron con el comunicado. Muchas otras instituciones salieron a bancar el comunicado de la AFA, ¿no? Citando el mismo comunicado que había lanzado la AFA desde sus redes sociales. Por ejemplo, acá tenemos All Boys, que dice en defensa del fútbol argentino y sus instituciones. El club All Boys, como entidad afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, manifiesta su total adhesión al comunicado oficial emitido por la AFA el 28 de julio de 2025. Bueno, y otra vez explica lo de la condición de entidad centenaria. Mi querido Club Atlético Temperley también saliendo a bancar el comunicado de la AFA. Vemos ahí a Guay Urquiza. Mirá, lo de Guay Urquiza es bastante interesante, llamativo, sí. porque la Guay Urquiza, como su nombre lo indica,
tiene una especie de administración gerenciada, de Sí. administración bipartita, en la que interviene una empresa privada, Con como la es la universidad. Universidad Abierta Interamericana, Es el ¿no? viejo ferrocarril El Urquiza. viejo ferrocarril Urquiza, exactamente. Con lo cual acá estamos hablando de un privado que adopta el modelo de asociación civil sin fines de lucro Sí. y lo sostiene, ¿no? Porque podría haberse callado la boca, como se han callado otros clubes mucho más Sí. importantes que en el último tiempo estuvieron relacionados con inversiones extranjeras, ¿no? Sí, Claro. estudiante, por ejemplo. ¿Sabés qué? Otra cosa que estuve hablando cuando estábamos hablando con dirigentes para producir el programa y para ir viendo, unas cosas que nos decían, aparte Sí. es que la idea de apuntar contra Vélez y River tiene que ver otra cosa, que es la cantidad de personas que trabajan en blanco. Claro. Sí. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que las asociaciones sin fines de lucro, con el amor y la pasión de muchos hinchas, hay gente trabajando en negro, gente que deja parte de su vida, más allá de cobrar o no cobrar, pero está, y al apuntar directamente con eso, con un club ordenado de mucha gente en blanco, lo que hace es, bueno, empezar a recortar, llevar al recorte también, empezar claro. a buscar. ¿Por qué? Porque toda esa gente también está afiliado a, lógicamente, un sindicato. Es una manera más de achicar un sindicato que también es peleador, digamos. Sí, Claro. y no estamos hablando de la otra parte que hoy esta medida está obviamente detenida, discutida en la justicia y demás, pero no estamos hablando de la otra parte que es, bueno, ese nuevo gasto, nuevo porcentaje, alguien lo va a tener que pagar y en definitiva Claro. lo van a pagar los socios de los clubes con cuotas más caras. ¿Qué va a pasar? Las cuotas de los clubes ya están en un nivel Y están bastante saladas. difícil de sostener, sobre todo la de los clubes de primera división. Si suben, no digamos un 18, un 13%, bueno, ¿cuántos de esos socios pueden seguir sosteniendo la cuota social? Si se te cae la cuota social, empezás a tener otro tipo de problemas, no solo el de la financiación de todo lo que es la administración extra fútbol, sino que va a haber mucha gente que deje de ir a la cancha, que deje de aportar, y eso en definitiva es caída de sponsor también. Bueno, en el caso de River, puntualmente, Manu, que recién hablabas de los socios y demás, en un momento cuando vos querías ser socio de River, solamente te dejaba hacerte socio pleno. Es Claro, decir, claro. no solamente el acceso a la cancha, sino también a las instalaciones del club. Exacto. Con el tiempo la cuota fue aumentando porque la situación del país cada vez está más agobiante y ahora River te permite ser socio simple, es decir, solamente pagar una cuota para poder ir a la cancha. Y si sos socio pleno te permite recategorizarte e ir a la cuota social más barata. Digamos, no es lo ideal para River, ¿no? Que sus socios empiecen a pagar menos, pero es una manera también de no dejarlos ir. Por supuesto, por supuesto. Mira, vos estabas hablando recién, por ejemplo, agarré una cuota social random, que por ejemplo la de San Lorenzo, de 29 que sale actualmente, pasaría a ser 33.000 pesos. Y hay una de arranque directamente que es un golpe al bolsillo. Y para una familia que son obvio. 5, Y estamos hablando de un 13%, que eso se suma y a la inflación que... No, es, Claro, es es brutal, un- ya las cuotas de los clubes son difíciles de pagar, imagínate, con más y además sobre todo porque los ingresos de la gente no aumentan. Vamos a escuchar a uno de los dirigentes del fútbol argentino que sabe bastante esto porque es dirigente de su club, de Defensores de Belgrano, hace Ajá. por lo menos 25 años, más o menos, que yo recuerde al menos. Estamos hablando de Marcelo Achille, también vicepresidente de la AFA, que habló con nosotros y dijo lo siguiente. El sistema previsional, el viejo decreto 1212, se hizo en momentos que el país estaba realmente comprometido con la situación económica y por ende los clubes también estaban comprometidos. Fue un gran aporte que salvó a los clubes, creo que es un nuevo atropello al corazón de la cultura argentina, de la parte vulnerable que son los clubes y que no dejan de ser la familia, la primer contención social. Creo que apuntan al corazón de los clubes, al cansancio, a realmente hostigarlos y ponerlos en una manera límite donde se le acortan los recursos, y la verdad es parte del formato de este gobierno. Digo, si no le interesan los jubilados, si no le interesa la educación pública, si no le interesa la salud, la verdad es parte de lo mismo. ¿Cómo no van a atacar a los clubes? Le están pegando en la línea de flotación a los clubes, a mi entender, por un concepto que quieren llevar adelante, el tema de las sociedades anónimas, un objetivo de ellos que en lo que tiene que ver con la cultura argentina,
Argentina en el uso club, entiendo que jamás va a pasar. Bueno, me quiero quedar justamente con la última parte, ¿no? Esto de no va a pasar. Son muchos ya los intentos en la historia del fútbol argentino de intentar privatizarlo, y todos tienen un modus operandi en común desde distintos lugares, pero es lo que marcaba a Chile, que es la asfixia económica de los clubes, ¿no? Obviamente, un sistema que está basado en la solidaridad, en la asociación, en la comunidad, tiene mucha más debilidad económica que si viene una empresa y dice, bueno, yo por 10 años puedo invertir a pérdida para después llevármela, o incluso para vaciar ese club, para hacer lo que quiera, para vender los terrenos de hoy de su cancha, porque son muy valiosos, ahí construir edificios y llevar la cancha a otro lado, como pasa todo el tiempo, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Donde los estadios se venden como si fuera un pedazo de tierra y nada más, y no la identidad de un barrio, de un club, de una hinchada, ¿no? O en Uruguay, que después te vamos a contar una perlita que pasó en Uruguay, que después lo vamos a contar, pero sí, es verdad, esa búsqueda. De hecho, bueno, a ver, uno de los principales apoyos, cuando ocurrió todo esto, cuando empezó a salir la Sociedad Anónima Deportiva, una reunión con uno de estos personajes fue directamente platense. ¿Por qué? Por los terrenos que están en la General Paz, muy cercanos. Entonces, esa es la búsqueda principal. Mismo los terrenos de Bueno, arriba. de hecho, a Chile, que es parte de un club que está en un lugar muy, muy querido, porque es Defensor de Belgrano, pleno lugar muy cercano, Avenida Libertador, necesita también, o le dan tanto el tiempo con los embates privatizadores. Sí, yo me quedo con lo que dijo a Chile sobre van contra la educación, van contra la gente que menos tiene. ¿Cómo no van a ir contra el fútbol? Que el fútbol, al fin y al cabo, es un lugar donde la gente se incluye, la sociedad se encuentra, se forman pibes, crecen en sus clubes, tienen un sentido de pertenencia, y parece que van contra eso, ¿no? Contra lo popular. Claro. No solamente en cuanto a las cifras, ¿no? Que decían, bueno, Vélez da 12.000 dólares por mes, y nos tiene que dar más. No van solamente contra eso, no van solamente contra lo económico, van contra lo cultural. Y el fútbol es eso, es cultura y es una pasión nacional. Bueno, acá uno de los equipos que me están mencionando es Comunicaciones también. Bueno, Deportivo Español, bueno, clubes que han sido siempre hostigados, y siempre se ha intentado quedarse con sus terrenos por lo valioso de esas zonas, exactamente. Bueno, de hecho, Español tiene medio club tomado hace mucho tiempo por la ciudad. Exactamente. Es tremendo lo que está pasando. Parece que es una avanzada. Yo la verdad no recuerdo una avanzada de este modo, ¿no? Del gobierno explícitamente contra los clubes y tratando de ir a ese camino, como decía Chile, a las sociedades anónimas deportivas. Ha pasado, han intentado a lo largo de la historia, pero yo no recuerdo ni siquiera que los clubes en su conjunto se unan todos contra una resolución del gobierno. No llegó a haber resolución del gobierno porque se frenó antes justamente por la unión de los clubes. Durante el macrismo hubo una intención también justamente con el 12-12 y con la intención de emitir una votación dentro del Consejo Directivo de la AFA para que las sociedades anónimas se pudieran imponer. Con Armando Pérez. Con Armando Pérez en su momento, exactamente, que no llegó a buen puerto. Lo que pasa que en ese momento me parece que los modos de Macri, increíblemente, eran otros, eran más delicados, ¿no? Y no llevaba todo este terreno judicial donde obviamente se va a empantanar la cosa y probablemente no termine llegando a ningún lado, y esto se dilata en el tiempo. Lo único que va a hacer es tener a los clubes en alerta y un gasto de energía terrible para dirigentes que tienen muchos problemas que cubrir. Y vos, socio de un club como Temperley, por ejemplo, viene una avanzada SAD y se transforma en una sociedad anónima deportiva. ¿Vos como socio qué haces? Yo les mando un beso, pero yo hincha de empresa no soy. Ok. Bueno, pero ahí recordamos una cosa, que Temperley aparte tiene una historia larga, de profunda, de lucha, de hacer resurgir un club. Exactamente. Hay muchas historias de resurgir. Bueno, acabo de nombrar a San Lorenzo por otra situación. Bueno, San Lorenzo también, un club de lucha que en su momento, quizás uno de los pocos clubes que en toda la vida se transformaron como clubes desde el arranque, es un caso puntual y que lo tiene muy arraigado, es Vélez, por ejemplo. Vélez lo tiene arraigadísimo desde siempre. Vélez es uno de los clubes modelo que tiene el fútbol argentino. Vélez es uno de los equipos que se pronunció en las redes sociales sobre las medidas que quiere tomar el gobierno. Por eso tenemos en línea a Augusto Costa, vicepresidente primero de Vélez. Augusto, ¿cómo te va? El equipo de SAT te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, bien, Augusto, aquí. ¿Ustedes cómo están pasando este momento de zozobra en cuanto al gobierno contra los clubes? ¿Cómo tomaron el intento que el gobierno quiere avanzar contra los clubes? ¿Cómo tomaron la decisión de emitir el comunicado? ¿Y cómo se tomaron las palabras de Federico Sturzenegger? Bueno, justo ahora estábamos en reunión de comisión directiva, sí, y era uno de los temas que por supuesto ocupan nuestra atención y preocupación, porque ya desde que asumió el actual gobierno mostró muy claramente su intención de avanzar en la posibilidad de la introducción de capitales privados de una forma en la cual en la historia del fútbol argentino nunca había ocurrido, que es a través de sociedades anónimas deportivas, ¿no? Y ahí está la primera discusión, porque capitales que financian a los clubes hay desde hace muchísimo tiempo, de diferentes maneras, a partir de sponsoreo, a partir de aportes privados, claro. Pero cambiar la lógica jurídica y el sentido de las instituciones y pasar de asociaciones civiles sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas es algo que, bueno, que hubo varios episodios en el pasado que no prosperaron, sí, y este gobierno vino lanzado a buscar eso, y que no haya prosperado en el pasado